En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Bienvenido a una nueva emisión de Fuera de Orden, como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de Venezuela, estreno de una nueva emisión. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela también, porque la información no se para ni siquiera los fines de semana. Gracias a todos por estar acá. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Gracias por sintonizarnos y especial agradecimiento a quienes nos ayudan, nos permiten, nos facilitan este trabajo al suscribirse a nuestro Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu suscripción puedes, con el costo de un café al mes, ayudarme a hacer acopio de los recursos para mantener el ritmo de trabajo y, por supuesto, tener este programa en las plataformas gratuitas, tanto en YouTube como en Facebook, para aportar opiniones, análisis e informaciones que sirvan a los venezolanos para formarse su propia opinión con su propio criterio. Gracias a todos por mantenerse allí y por ayudarme a mantenerme acá. Otros que se mantienen allí y que quieren que nosotros nos mantengamos aplaudiéndoles sus gracias son los opositores falsarios y prostibularios y los chavistas criminales. Es evidente que con el paso del tiempo la fusión de intereses se ejecuta a pasos agigantados, sobre todo porque la cañería que los une, el tubo de este y este se unen entre la poseta roja y la poseta multicolor de la oposición falsaria y prostibularia. ¿Y cómo se llama ese tubo? Ese tubo es la boliburguesía, los intereses económicos de los contratistas, banqueros, aseguradores, recolectores de basura, todos, la gran mayoría de ellos, testaferros y legitimadores de capitales provenientes del delito. Gracias a esa tubería se conecta la inmundicia del chavismo criminal y la inmundicia de la oposición falsaria y prostibularia hecha al estilo estalinista, construida al servicio del chavismo para garantizar que ese putrefacto sistema chavista se mantenga en pie. La bombona de oxígeno y a la vez bolsa de colostomía del régimen es la oposición falsaria y prostibularia. Le dan oxígeno y le recogen el pupú. Pero además de eso, gracias a esa actividad que realizan, eso no lo hacen gratis. Eso lo hacen a cambio de dinero, a cambio de prebendas, a cambio de muchísimo dinero, que se agarran en grandes cantidades los capos y que disfrutan sus esclavos en pequeñas cantidades, pero siendo los míseros que son, a ellos les alcanza y por supuesto que les va demasiado bien haciendo lo que hacen. Es evidente que al paso de los años quedan más al descubierto los tipos y hoy podemos decir dónde están, quiénes son los que arruinan la nación. Vamos a verlos uno por uno, en bando y bando y por supuesto dejando claro cuáles son los intereses a los cuales responde cada uno. Lo primero que hay que decir es que esta comisión o estos representantes del crimen están divididos en dos. Está la comisión de la plataforma unitaria, que por supuesto tiene a sus representantes, y está la comisión del chavismo. Vamos a detenernos primero en la plataforma unitaria, porque la cabeza del mismo tiene a un personaje que es necesario revisar de forma detenida. Gerardo Blay,
una de las cabezas fundamentales de la oposición falsaria y prostibularia. Fue alcalde del municipio de Baruta durante 2 periodos, del 2008 al 2013 y del 2013 al 2017. Antes de eso había sido diputado a la Asamblea Nacional, electo gracias al equipo de Enrique Mendoza en el año 2000. Ahí estuvo hasta el 2005 y en el año 2002 fue una de las piezas del Carmonazo. De hecho, iba a asumir, si no recuerdo mal, la Fiscalía General de la República si el Carmonazo terminaba de triunfar, cosa que no se logró. Y por supuesto el señor echó para atrás y se hizo el paisa. Llegó a la alcaldía del municipio de Baruta, donde todo el mundo se preguntaba, bueno, pero este señor que es un jurista de tal magnitud y un parlamentario nato, ¿por qué va a aceptar irse a la alcaldía de Baruta? ¿Por qué va a ser? Por el ñere, por los negocios, por la sinvergüenzura. Durante su gestión en Baruta, las 2 gestiones, se construyeron un alto número de edificaciones de lujo con fondos de origen dudoso, donde por cierto se vulneraron una buena cantidad de ordenanzas municipales en cuanto a el tema del retiro, el tema de las aceras, el tema de la zonificación y el tema lógico del plan urbanístico de la ciudad y del municipio. Todo eso pasó por encima Gerardo Blay y ahí está esa inmensa lavadora de concreto en la que se convirtió el municipio de Baruta en sus 8 años de gestión. El señor es aliado de Fospuca y de Gadea Leseur y Asociados, un importante bufete caraqueño del cual él es socio. Y en esa gestión es importante, en esa gestión de Gerardo Blay se le otorgó a Fospuca la recolección de basura. Y es aquí donde se descubre entonces un asunto. Resulta ser que José Simón Elarba, quien es el dueño o el directivo mayor de Fospuca, es también socio del bufete Gadea Leseur y Asociados, donde Gerardo Blay es socio. Qué cosa tan rara que durante la gestión del socio de José Simón Elarba se le dio a la empresa de José Simón Elarba la recolección de basura en el municipio gestionado por su socio, el abogado Gerardo Blay. Qué cosa tan rara, debe ser una casualidad. Cuando el señor se retira de la alcaldía de Baruta, se regresa a su bufete, donde representa nada más y nada menos que los intereses de la empresa Fospuca. Así la vida es un mamey. Ay, pero qué hablar de Freddy Guevara, el pequeño gigante de la traición. Déjame si estoy robando. Freddy Guevara fue concejal del Distrito Metropolitano de Caracas, cargo al cual ascendió luego de haber sido presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica, cargo que heredó de su carnal John Goycochea. Miembro fundador y coordinador nacional encargado de Voluntad Popular. Es uno de los sobatestículos favoritos de Leopoldo López Mendoza. Llegó a la Asamblea Nacional en el año 2015, electo en el circuito Lomito de Baruta, Chacao el Hatillo. Logró ser vicepresidente, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, cargándole, era uno de los encargados de limpiarle la baba a Ramos Alú cuando este era presidente de la Asamblea Nacional. Y luego, cuando preside la Asamblea Nacional, Julio Bo Borges se encarga de la Comisión Permanente de Contraloría. Desde esa Comisión Permanente de Contraloría, como ustedes recordarán, se emitieron las famosas cartas de exoneración a connotados corruptos de la boliburguesía, cosa de la cual Freddy Guevara se niega a hablar. ¿Por qué? Porque es el pequeño gigante de la traición y también de la corrupción. Tanto así que fue protagonista del famoso escándalo por apenas salir electo, recibir un Audi blindado del empresario, supuestamente del empresario Rubén Amos Cárdenas, al cual él se negó a identificar porque si decía quién era el amigo Lucky que le había prestado el Audi, lo podían perseguirlo como lo persiguieron a él, que lo tuvieron preso durante un mes, del que salió rozagante y listo para viajar a México.
Recientemente afirmó en una muy conocida intervención que Venezuela necesita una cohabitación con el régimen, es decir, una cohabitación como la que tiene él desde su más tierna edad. Basta decir que este señor es una cosa rarísima, es una cosa que es necesario, no sé, echarle una revisadita. Fíjense ustedes, Freddy Guevara, el pequeño gigante de la traición, cuando cayó preso por un mes, empezaron sus abogados y, bueno, y su defensora pública, Charla Pangola, a decir que él tenía una grave situación de salud que lo tenía al borde de la muerte porque él tenía una cardiopatía congénita infantil. En serio, lo dijeron ellos, que su corazón latía a un ritmo terrible, que eso lo ponía en riesgo de muerte y que por tal razón tenían que soltarlo, porque lo podían matar. Al señor lo sueltan por razones humanitarias, porque tenía esa cardiopatía, y a pesar de esa cardiopatía parece ser que se ha registrado el primer milagro de José Gregorio Hernández después de su beatificación, porque el señor tenía una cardiopatía congénita infantil gravísima que lo tenía al borde de la muerte, pero cuando salió de la cárcel, José Gregorio Hernández parece que lo curó, porque el señor logró montarse en un avión, en una cabina presurizada, y llegar a México, a no sé cuántos miles de metros sobre el nivel del mar, en una de las ciudades más contaminadas del mundo, y el señor está allí bien, de salud. No le ha dado ni una tosecita, ni una arritmia, nada de eso. Es un milagro de José Gregorio. Charla Pangola, manda las pruebas, porque tú mostraste los informes médicos diciendo que él está muy enfermo. Bueno, mándalas y le dices: hola mundo, aquí están las pruebas del milagro de José Gregorio Hernández. Gracias a la beata Charla Pangola se va a lograr canonizar a José Gregorio. Este Batracio, después de afirmar lo que afirmó y después de curarse milagrosamente, allí está en México. Allí está en México. ¿Qué decir de los demás? Bueno, ahí tienen a Tomás Guanipa. Tomás Guanipa fundó la Coordinación de Primero Justicia en el Zulia y en 2004 pasó a integrar la Junta Directiva Nacional de dicho partido. Es el actual secretario nacional de Primero Justicia, que es un partido que ha sido financiado por, entre otros personajes de la burguesía nacional, por Lorenzo Mendoza de las Empresas Polar. Ese señor que, ay, tan sufrido él, ¿verdad? Tan sufrido. Este señor Tomás Guanipa es el responsable del fichaje de Luis Parra, de José Brito y de Conrado Pérez, los llamados alacranes, y entre otros más. Es el principal actor en lo que fue la recolección de dirigentes de cuanto partido había en Venezuela para lograr llenar la Asamblea Nacional de amarillo, cuando en el 2015 les tocaban las principales listas nacionales. Él logró llegar a ser diputado en la Asamblea Nacional en 2010 y en 2015, es decir, 10 años vegetando en esa Asamblea Nacional. Finalmente fue designado en una de las actuaciones principales que recordamos como representante diplomático de Venezuela en Colombia. En realidad, representante de Juan Guaidó para gestionar los recursos provenientes de la corrupción, es lo que hay que decir. Eso lo asumió hasta el año 2021, después de decir que era perseguido y regresó a Venezuela sin persecución, no le perseguía ni la Sayona. Su nombramiento en ese cargo vino después de la destitución de Calderón Berti, cuando Calderón Berti denunció lo que estaba pasando con el Cucutazo y lo que estaba pasando con la empresa Monómeros. Más nunca se habló del asunto. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Stalin González, Iván Stalin González, comunista desde el vientre, porque ustedes me dirán, si una madre es capaz de ponerle a su hijo Iván Stalin por Iván el Terrible y Stalin el asesino, esa señora tenía unas amplias aspiraciones de que su hijo fuese terrible y asesino. Denle un tiempito más, que por el camino que va probablemente lo logre. Fue dirigente estudiantil de Bandera Roja, presidió la FCU entre 2006 y 2008. Luego le dejó el cargo a Ricardito Sánchez, uno de sus grandes carnales. Fue diputado al Parlamento Nacional electo en el 2010 y en el 2015. Varias veces candidato a la alcaldía de Libertador en Caracas, por cierto.
Fue segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero del 2019 hasta el 5 de enero del 2020, es decir, acompañando a Juan Gerardo Antonio Guaidó. Presidió la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento. Ni una investigación por los malos manejos de la administración pública, ni por ninguna razón, ni una sola investigación por el caso Corpoelec. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dime, Derwick, ¿por qué será? Es un politiquero venezolano que responde a los intereses de Samar López Bello, sancionado por los Estados Unidos. Además de eso, he señalado Samar López Bello como testaferro de Tarek El Aizami, gran amigo de Stalin González. Por cierto, Stalin González, habría que preguntarse una cosa. Aquí hablando como los locos. ¿Es verdad que tú cuando viajas a Los Roques te quedas en la casa que Samar López tiene allí? Como saben todos los roqueños. Y es verdad que cuando fuiste a Nueva York y te fuiste al famoso juego de pelota aquel, te quedaste en un apartamento propiedad de José Simón El Arba, dueño de Fospuca. ¿Será eso verdad, Stalin? Está raro el asunto. En fin, ya ustedes lo conocen y lo conocen bien. Además brillan otros personajes que la gente a veces se les olvida. Luis Emilio Rondón Hernández. Ay, malandro desde su más tierna edad. Fue secretario juvenil de Acción Democrática hace años. Luego se fue de AD con Claudio Fermín en el año 98. Hace años. Bueno, ya ha sido diputado al Parlamento Nacional electo en el 2010 y en el 2015. Es el actual secretario general nacional del partido de Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo. Es el padre de Luis Emilio Rondón González, que fue presidente o rector, rector del Consejo Nacional Electoral entre el 2014 y el 2020. 6 años estuvo su hijito en el Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, ese al cual ellos tanto critican y dicen que ese Consejo Nacional bla 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 blu 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 blu. Bueno, allí estaba el hijo de él. Hay que resaltar que durante el chavismo este personaje logró prosperar económicamente hasta lograr mudarse de su humilde residencia allí por la Florida, por donde está la bomba de la Florida. Bueno, de ese apartamento discreto se mudó él a la urbanización La Lagunita, sin dedicarse a ninguna actividad distinta a la política. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Luis Aquiles Moreno, militante y subsecretario general del Partido de Acción Democrática en la facción de Ramos Ayub. De él se dice que es un hombre muy sagaz y muy audaz, a pesar de no haber logrado graduarse siquiera de bachiller. Fue concejal metropolitano entre el 2000 y el 2004 y al ser el único voto con el cual se desbloqueaban las votaciones en el Consejo Metropolitano cuando Alfredo Peña era el alcalde mayor, supo cobrar muy bien dicho voto. Luego fue diputado del Parlatino entre el año 2010 y el año 2015. Y fue electo diputado a la Asamblea Nacional en el Parlamento de 2015, también metido en la lista del Estado Miranda. Fue presidente de la Comisión Parlamentaria de Energía y Petróleo. Allí estuvo todo el tiempo cuidando los intereses, como buena mano derecha de Henry Ramos Alup, cuidando los intereses petroleros de los hijitos de Ramos Alup para que no se descubrieran las trapisondas en las cuales andaban. Y además de eso, morder parte del negocio. Gracias a ese dinero es que se convirtió en un gran ludópata y además ha metido a varias de sus amantes en las listas a los consejos municipales. En Baruta lo hizo recientemente, en las elecciones pasadas. Vinculado con las tramas de corrupción de monómeros en Colombia, donde estuvo, bueno, haciendo negocios como loco. Y también estuvo en las tramas urbanísticas de Latillo junto a José Gregorio Correa, cuando este fue concejal allí y Miriam do Nascimento fue alcaldesa. Y con Luis Carlos Serra Carmona, quien es uno de los grandes operadores y testaferros, operadores financieros y cara visible de varios intereses de las empresas urbanísticas allí en el Hatillo. Está viviendo muy bien allá en República Dominicana. Roberto Enrique, este petimetre, este recogelatas de la política, indigente del pensamiento, dice ser presidente del Partido Demócrata Cristiano Copey. No sabemos si eso existe todavía.
Estuvo asilado en la residencia del embajador de Chile en Venezuela entre el 2017 y el 2021. 4 años viviendo y chuleándose a esa embajada. Luego de una supuesta persecución política, no sabemos cuál. ¿Quién lo perseguía a él? Él le decía a sus más íntimos que él no podía salir de allí porque no tenía dónde vivir, que en realidad lo que estaba era allí arrimado. Desde Copey siempre buscó validar a Maduro hasta el punto de que fue uno de los únicos opositores falsarios, prostibularios y narcocomplacientes que estuvo presente en la toma de posesión de Maduro, luego de que Capriles declarara fraude en las elecciones del 2013, que a nadie se le olvide. Hay gente a la que se le olvida, a otros no se nos olvida. Mariela Magallanes, que es dirigente del partido de la Causa R, que les encanta hacerse los paisas, hacerse los dignos. Es como la prostituta que solo ejerce con la luz apagada para que no la llamen prostituta. Así es la Causa R. Esta señora es dirigente de ese partido. Otro partido prostibulario, aunque se hagan los paisas. Fue concejal del municipio Mario Briceño Iragorri cuando era alcalde el otro falsario y prostibulario de Delson Guárate, de Voluntad Popular. Luego resultó electa en las parlamentarias de 2015 y se dedicó a ser presidenta de la Comisión de Familia entre el 2018 y el 2019. Diciendo ser perseguida, se fue a la residencia del embajador de Italia en Venezuela y posteriormente se fue al exilio allí en Italia, donde le dieron el asilo político junto al otro falsario y prostibulario de Américo Desgracia. En 2020 fue indultada por el régimen y regresó recientemente al país, porque así son. A ellos los persigue la Sayona, el Silbón. Claudia Niken es abogada, profesora universitaria y es la hija del fallecido y honorable juez y jurista venezolano Pedro Niken. Funge como secretaria ejecutiva en la mesa de diálogo. ¿Por qué? En algún momento lo descubriremos. Pero hay algo importante y es la comisión del chavismo. Y es aquí donde yo quisiera hacer un llamado de atención, porque el chavismo cree que solamente en ese diálogo es criticable la oposición falsaria y prostibularia y se divierten con lo que uno dice aquí. Pero ahora le pregunto yo a los chavistas, ¿ustedes también le están viendo la cara de poseta? Porque ustedes se pasan durante 10 meses del año el aparato de comunicaciones y de propaganda del régimen diciendo que la oposición es terrorista, que la oposición es golpista, que la oposición es terrorista, que la oposición es golpista. Y después de eso dejan de llamar a la oposición golpista y terrorista y se van a negociar con ellos. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué? Comiendo lentejas de la caja del club. Entonces, están haciendo ustedes también el papel de pendejos. Deberían hacer la cola para que lo apostillen. Con tiempo, con tiempo. Fíjense si echamos una revisadita a esa comisión del chavismo criminal presente en México. Nos encontramos con Colotordoc, que es hombre de alta confianza en el chavismo, particularmente en los predios de Nicolás. Fue vicepresidente ejecutivo de la República con Chávez, fue alcalde del municipio Libertador de Caracas en 2 oportunidades. Es decir, es uno de los grandes responsables de la destrucción del municipio Libertador. Fue ministro de la comunicación de Maduro, es decir, jefe de la propaganda, el Goebbels. Actualmente preside el Parlamento chavista, pero su rol principal fue ser el arquitecto del sistema electoral fraudulento de Venezuela, pues fue rector y presidente del CNE entre el 2003 y el 2006. Él fue el encargado de empoderar a sus amiguitos de Smartmatic, amiguitos de nariz, sobre todo eso. El perico tumba la paloma, no lo olviden. Nicolás Maduro Guerra, hablando de perico tumbando la paloma, por supuesto también. Este pobre diablo es el hijo de Nicolás Maduro Moros. Nosotros pensábamos que era imposible superar la brutalidad de Nicolás Maduro Moros. Lamentablemente, la naturaleza nos demostró que era posible mandándonos a su hijo. Dice ser el vicepresidente de formación de la juventud del PSUV, lo que quiere decir que está garantizada la desgracia de la juventud si se asocian al PSUV, porque con semejante tipo formándolos, ustedes me dirán que puede salir de allí. Narcotraficantes, periqueros, etcétera. Es el director general de delegaciones presidenciales de la vicepresidencia de la República, es decir, un cargo para cobrar sin hacer nada. Le dieron un título universitario de licenciado en Economía Social de la UNEFA. Se lo entregó su papá.
economía social, y eso será que, por supuesto, es acusado de tener vínculos con el narcotráfico, al igual que sus hermanastros y sus primiastros y todo ese poco de delincuentes de su familia. Ay, Dios mío, Dios mío. Sálvanos, Señor. Uy, no, Dios mío. Francisco Torrealba. Este es el verdadero jefe en las sombras de esa negociación, porque es el encargado de reclutar gente de la oposición falsaria y pasarle la plata debajo de la mesa. Es hombre de confianza de Nicolás Maduro Moro desde los tiempos del sindicato del Metro de Caracas. Fue designado por Maduro como presidente del IFE, Instituto de Ferrocarriles del Estado, y al frente de la Corporación de Transporte Masivo. Es decir, siempre ha estado ahí. Fue electo en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre del 2020, pero también estuvo en el Parlamento anterior, en el de 2015. Y fue presidente de la Comisión de Trabajadores de la Constituyente Chavista. Es actualmente ministro para el Proceso Social del Trabajo. Es decir, para nada, porque esa gente... Ah, no. Fue ministro, ya no lo es. Bueno, imagínate tú. Tipo que nunca trabajó. Nunca se sudaron la camisa trabajando. De Héctor Rodríguez, ¿qué podemos decir que ya no se sepa? Bueno, es hombre de confianza dentro del chavismo, es miembro del directorio del PSUV, fue ministro del despacho de la presidencia de Chávez. Quiere decir que le cambió los pañales a Chávez también. O Chávez lo puso de peón y le dio la vuelta. Dios mío. Fue ministro del deporte, también con Chávez. Allí fueron denunciados los guisos millonarios con Cadivi gracias a los deportistas de alta competencia y sobre todo a los deportistas que se dedicaban al automovilismo. Allí se fueron cientos de millones de dólares. ¿Cuánto le quedaría a él y a su directora de despacho? Es decir, a su señora madre. ¡Ja! Luego fue ministro de la Juventud, fue vicepresidente encargado, fue ministro de Educación. Allí fue donde hizo famosa su frase de: no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media y que aspiren ser escuálidos. Doctrina del chavismo. Vínculos con la organización Cisneros, quienes le han financiado su carrera política. Él le rendía cuenta política de sus acciones a Osvaldo Cisneros. ¿A quién se las rendirá ahora? Ya veremos. William Castillo. Bueno, para los que no conocen a este petimetre, a este farsante, a este bolsa, a este delincuente de marca mayor, este balurdo fue presidente de Tevez. Y allí nada más llegar, según contó Esteban Trapielo en su momento, el tipo lo primero que hizo fue preguntar: ¿dónde están puestas los reales de la empresa? Tengo que cambiarlos de banco para cobrar la comisión y también tenemos que cambiarnos de empresa aseguradora porque esa comisión también la necesito. Es decir, llegó a la presidencia de Tevez a robar. También fue presidente de BTV, de esa cloaca mediática convertida en basura desde que llegó el chavismo al poder. Fue director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de Conatel, para terminar de censurar y poner al servicio del régimen a los medios de comunicación venezolanos. Fue viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y una cosa llamada políticas antibloqueo. Imagínate tú, antibloqueo. ¿Cuál bloqueo? Si tienen esas rolos de camionetotas. Quedan unos personajitos ahí y que Diva Guzmán, imagínate tú ponerle una hija Diva. Esta no la quiere la mamá. Miembro de la Comisión Nacional Electoral del PSUV, es decir, encargada del fraude último de las primarias. Diputada, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional, fue constituyente chavista. Esta Génesis Joseph Garvet. Miren la cara que tiene, pobrecita, vale. Ay, la boquita de mamá. Diputada de la Asamblea Nacional Chavista. Más nada, no hay más nada allí. O sea, no hay más nadie. Y está Larry de Boe, que es el representante del Estado para defenderse de los crímenes de lesa humanidad cometidos. Y está este balurdo hecho llamar Rander, ¿verdad? Que tú ponerle un hijo Rander Peña, que viene ministro para América Latina y comisionado de Relaciones Internacionales del PSUV. Puro petimetre, puro recogelata, puro bañaperro, puro bueno para nada. Eso es lo que son. Tenemos además a las últimas, que son Gabriela Jiménez, que es bióloga. Me imagino que ella será la encargada de verificar qué clase de batracios son los asistentes. Y como bióloga presidió la CanTV, por eso es que no hay internet. Imagínate tú, una bióloga de presidenta de la CanTV. ¿Qué te puedo decir? Y está Margot Godoy, que es la gobernadora del estado Cogede y ministra de la Mujer e Igualdad de Género.
Bueno, si es gobernador del estado Coge, debe ser muy amiga de Erika Faría, que fue su predecesora. Por lo tanto, ya sabemos a quién representa en realidad. Pero de esas cosas es mejor no hablar. Bueno, esos fueron los representantes. ¿Qué les quiero decir yo finalmente? Bueno, que lo que se está negociando en México no es otra cosa distinta a las prebendas de los grupos económicos a los cuales representan estos farsantes y estos petimetres. Ahí no se va a discutir nada que tenga que ver con el bienestar de los venezolanos. Allí lo que se va a hacer es, de una y una sola vez, solidificar el sistema chavista para hacer lo que quieren hacer, que no es otra cosa que seguir robando. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia del chavismo criminal. Para hablar de esto y otras cosas más, vamos a conversar en el siguiente segmento, como todos los lunes, con Alberto Franceschi, porque hay mucho de qué hablar. En el lunes ácido con Alberto Franceschi. En el siguiente segmento, vámonos para allá. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.